En nuestro estudio anterior nosotros pudimos ver la importancia de que Cristo more en nosotros. Y pudimos ver que Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu, el cual toda su plenitud es la que Él desea darnos a cada uno de nosotros. Ahora, Cristo es más que un ejemplo. En muchas ocasiones tenemos que decir que Cristo es nuestro ejemplo. Pero Cristo es más que un ejemplo, es la vida, es la redención, es la salvación. Y esa redención, esa salvación y esa vida tiene que estar morando en nuestro ser para poder experimentarlo, para poder vivirlo, para poder expresarlo, para poder compartirlo a las demás personas. Esa relación que el Señor desea con nosotros es una relación viva, es una relación hecha realidad. Él no desea tener una relación barata, una relación superficial, porque se nos dice que en el tiempo del fin aquellos que tienen una relación barata, una relación superficial, pronto dejarán las filas del pueblo de Dios. Cuando viene la primera prueba, son zarandeados y ¿qué es lo que sucede con ellos? Salen corriendo. Entonces el Señor desea que Él morar en nosotros para que seamos afianzados en Él y que nosotros podamos crecer en Él y Él en nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20, nos habla acerca de lo que le agrada al Padre. Y note lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dios el Padre le agradó que en Cristo su Hijo morara toda la plenitud divina. ¿Para qué? ¿Para qué? Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Noten, a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el Señor reconcilió no solamente a todos los que están aquí en esta tierra, sino también a los del cielo. ¿Por qué? Porque antes de la cruz, el engaño que el enemigo había desparramado en las mansiones celestiales, había ángeles que todavía tenían ¿qué? Duda. Tenían preguntas. Recuerden que Lucifer engañó a una tercera parte del reino de los cielos, pero había ángeles aún que todavía tenían dudas, pero todas sus dudas fueron despejadas cuando Cristo, que era el que tenía toda la plenitud del Padre, vino y murió en la cruz del Calvario, no solamente para reconciliarnos a nosotros, sino también para reconciliar el cielo junto con Él. ¿No es maravilloso el plan de salvación que el Señor está haciendo no solamente aquí, sino en el cielo? ¿Por qué? Porque somos su creación, somos sus criaturas, somos lo más preciado que Él tiene. Por eso Él se dio a sí mismo para que nosotros pudiésemos ser reconciliados. Ahora, Dios nos da una gran promesa y esa promesa se encuentra en 2 Corintios capítulo 4 versículo 10 y 11, que cuando tú y yo somos reconciliados a través de la cruz, a través de su sacrificio, a través de su sangre, entonces eso se manifiesta en nuestra vida. Noten lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 10 al 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en dónde? En vuestros cuerpos. ¿Dónde debe de manifestarse la vida de Cristo? En mí, en usted. Debe de manifestarse, tiene que ser un reflejo vivo del carácter de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el que desea morar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro templo. Por eso la voluntad del Señor es que seamos templos vivientes en el cual somos llenos de su plenitud a través de su Espíritu. Y sigue diciendo el texto, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Lo vuelve a repetir una segunda vez. ¿Para qué? Para que no tengamos duda alguna que la voluntad de Dios es que nosotros manifestemos quién es el que mora en nosotros.
y el que mora en nosotros se manifiesta en nuestro diario vivir, en todo lo que nosotros hacemos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que comemos, cómo nos vestimos. ¿Por qué? Porque la gente de allá afuera nos está mirando. Completamente nos está mirando. ¿Por qué? Porque nos están no solamente mirando, sino nos están examinando a ver si realmente nosotros vivimos lo que creemos. Porque el momento en que nosotros empezamos a vivir lo que no creemos, empieza la gente a decir, míralos. Se dicen cristianos. Se dicen guardadores del sábado, pero no lo guardan. Se dicen esto, se dicen aquello, pero no son nada. Y entonces venimos a ser una piedra de tropiezo hacia las demás personas. Por eso el Señor desea manifestar su vida en nosotros. Y cuando su vida está en nosotros a través de su Espíritu, como vimos en nuestro estudio anterior, entonces nosotros revelamos a Cristo en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Para que Él se manifieste en nosotros. Ahora, Él desea fortalecernos con su poder. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos su voluntad. Note lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Presten atención lo que dice. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿en dónde? En el hombre interior por su espíritu. O sea, el Espíritu de Cristo se une al Espíritu del hombre en el interior y nos fortalece por su gloria, para su gloria. Para que nosotros podamos ser fortalecidos para ser fieles a Él y a toda su palabra. Confiando solamente en Él y en su palabra. Pero ahí no queda. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Noten, cuando Cristo habita en nosotros, no solamente nos llena de su poder, sino que nos llena nosotros para que tengamos entendimiento de su voluntad, de su amor, de su misericordia. Hoy día, cuando Cristo mora en nosotros, tenemos que escuchar su voz claramente para conocer su voluntad, a dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que dar, o a donde, lo que el Señor desee de usted. El Señor le abre su entendimiento cuando usted es lleno de la presencia de Cristo a través de su Espíritu. Y no solamente queda ahí, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El ser llenos del Espíritu de Cristo nos llena de toda la plenitud de Dios, no solamente de su amor, no solamente de su poder, no solamente de su entendimiento, no solamente de su vida, nos llena completamente de la plenitud divina para que nosotros estemos capacitados para hacer la obra de Dios y para testificarle al mundo quién es el que mora en nosotros, a quién nosotros seguimos, a quién nosotros obedecemos, a quién nosotros somos leales. El Evangelio es maravilloso. Y es maravilloso cómo la palabra de Dios nos va dando la voluntad de nuestro Dios a través de su Hijo y de su presencia en cada uno de nosotros. ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué no confiamos? Hágase la respuesta usted mismo. ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Me hace falta la presencia de Cristo en mi vida?
su poder, su entendimiento, su amor, su misericordia, para ser lleno de la plenitud de Dios y poder confiar aún en las derrotas en Cristo nuestro Salvador, aún en nuestras victorias, aún en nuestras necesidades o aún en nuestras abundancias, poder confiar plenamente en nuestro Salvador y sentirnos gozosos, sentirnos plenos, satisfechos, aún en las pruebas y en las dificultades, aún en el éxito y en la abundancia. Eso es lo que el Señor desea en cada uno de nosotros. Por eso la mayor necesidad de la iglesia hoy día es ser lleno de la plenitud de Cristo a través de su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es esto posible? Ser lleno de la plenitud de Cristo. Nosotros lo vimos temprano en nuestro primer estudio y dice, note lo que dice Juan capítulo 1 versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Cómo nosotros obtenemos la plenitud divina? La plenitud de Cristo. ¿A través de qué? A través de su gracia, a través de su perdón, a través de su justificación, a través de una renovación completa de mente, cuerpo, espíritu y alma. Pero nosotros tenemos que permitirle a Él que Él lo haga en nuestras vidas. Hay una cita en la cual se dice: la religión del Evangelio es Cristo en la vida, un principio vivo y activo. Es la gracia de Cristo revelada en el carácter. Cuando usted permite que el Señor, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, le perdone, lo justifique, su gracia, su plenitud mora en su ser, y eso se refleja en el carácter de cada uno de nosotros. Y lo manifestamos a todas las personas. Por eso Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El testimonio del Padre es directo. Y dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 11 al 13, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El testimonio del Señor es mostrarnos a su Hijo, creer en su Hijo, que su Hijo viva en nosotros. Es el testimonio del Padre. Ahora, usted dirá, bueno, es que todos los cristianos creen en Cristo. ¿No es así? Todos podemos decir así. Todos los cristianos creen en Cristo. ¿Realmente tú crees en el Cristo de la palabra de Dios o crees en un Cristo occidental? ¿En un Cristo grecorromano? ¿O crees en el Cristo hebreo, judío de la palabra de Dios? A veces nos olvidamos de cómo el cuerno pequeño ha volteado todo para que nosotros podamos ser engañados aún en este punto tan importante de conocer al Hijo de Dios. Usted hágase esa pregunta. ¿En qué Cristo nosotros estamos creyendo? ¿Es el mismo Cristo de aquel o el mismo Cristo del otro? Tenemos que nosotros creer ¿en quién? En el Cristo hebreo, judío de la palabra de Dios. Y a veces nos olvidamos. Déjenme darles un ejemplo. Hay muchos evangélicos que dicen, bueno, es que no hay que guardar el sábado porque en el Nuevo Testamento no hay un versículo específico que diga que hay que guardar el sábado. ¿Cierto? No hay un versículo específico. Hay mención desde Génesis hasta Apocalipsis de que hay que ser fieles a la ley de Dios. Ahora, pero ellos se olvidan
del Cristo hebreo judío de la palabra de Dios, que cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel guardaba las fiestas y guardaba el sábado. Él no tenía que ir a decirles, tienen que guardar el sábado, porque ellos guardaban el sábado. Y iban a la sinagoga. Y guardaban las fiestas. Es más, habían agregado más mandamientos sobre el mandamiento. Podríamos decir que eran fieles guardadores de la letra. Muy minuciosos. Pero Cristo vino y les dijo, ese no era el problema de decirles que tenían que guardar el sábado, sino que Él vino y les dijo, ¿cómo guardar el sábado? ¿Cómo tenían que guardarlo? No conforme a la letra, sino conforme a ¿qué? Al espíritu y la verdad. De corazón. No solamente de conocimiento, sino de ¿qué? Como una respuesta a la experiencia que estaban teniendo en su Salvador. Estamos viendo cuál es la diferencia del Cristo grecorromano, el Cristo occidental o el Cristo hebreo judío de la palabra de Dios. ¿A quién usted sigue? Por eso el testimonio del Señor es que nosotros conozcamos la vida eterna y que tengamos certeza de la vida eterna que está en el Hijo de Dios. Y esa vida eterna no la obtenemos cuando vamos al reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice este versículo? ¿Cuándo nosotros obtenemos la vida eterna? ¿Cuándo obtenemos la vida eterna? ¿Cuándo la empezamos a experimentar? ¿Cuándo la empezamos a practicar? Cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios. Y lo aceptamos. Y le permitimos que Él inunde nuestra vida a través de su Espíritu, de su presencia, y que Él pueda guiar todos nuestros caminos. La práctica del cielo inicia aquí en la tierra. No es cuando lleguemos al cielo y vamos a decir, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? No, la empezamos a practicar aquí para que cuando lleguemos al cielo nos gocemos aún todavía más en nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la vida eterna se empieza a manifestar en nuestras vidas hoy día. Cuando aceptamos la presencia, la esencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser hinchados, para que podamos ser llenos en abundancia de toda la plenitud divina. Y este es el testimonio del Padre. Por eso la palabra de Dios nos dice diferentes partes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Colosenses 1:27, Cristo en vosotros. Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros. Segunda de Corintios 13:5, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Apocalipsis 3:20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la esencia del mensaje de la palabra de Dios? Cristo en mí. ¿Y cómo obtenemos a Cristo en mí? A través de su Espíritu. Ahora déjenme explicárselos un poco diferente a como lo vimos en nuestro estudio anterior. ¿Por qué? Porque es importante nosotros examinarnos a nosotros mismos si realmente Cristo está en mí, si yo he sido aprobado o he sido reprobado. Y tenemos que tener la certeza de que Cristo mora en mí, porque si Cristo no mora en mí, ¿quién es el que mora en mí entonces? El enemigo, el otro. Y podemos llamarnos cristianos, podemos llamarnos adventistas, pero ser guiados por el otro y no por Cristo.
Segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Cómo podemos permitir que Cristo more en nuestra vida? Veámoslo de un aspecto diferente a nuestro primer estudio. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La palabra de Dios dice que hay un solo Dios verdadero, que es el ¿quién? El Padre. Y un Señor, que es ¿quién? Jesucristo. Presten atención. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Hablando del Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cómo nosotros obtenemos la presencia de Cristo en nuestra vida? ¿Y quién es el Espíritu? Cristo, el Señor. Por eso Pablo hace referencia de Cristo en vosotros. Un Señor es Jesucristo. El Señor, Jesucristo o Yeshua, es ese Espíritu. Yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo la palabra de Dios. Esta no es una alegoría o una metáfora. Esta es la realidad que el Señor desea hablar a nuestras mentes y nuestros corazones para que su presencia esté en nuestras vidas. Note lo que dice 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrero Adán, que es Cristo, ¿qué dice? Espíritu vivificante. Veamos esto. Jesucristo es ese espíritu. Jesús fue hecho espíritu vivificante. ¿Estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere decir? ¿Cómo Cristo mora en nuestras vidas? A través de su Espíritu. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Veámoslo de esta forma. Gálatas 3, capítulo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es esa promesa del Espíritu? Cristo es la promesa del Espíritu. ¿Cómo mora Cristo en nosotros? A través de su Espíritu. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Podemos nosotros ver que el Espíritu prometido que nosotros leímos en Gálatas 3:14, de la promesa que se le dio a Abraham de que iba a ser cumplida en Cristo Jesús, entonces usted y yo recibimos esa misma promesa a través del Espíritu de Cristo, que quiere morar e inundar su mente y su corazón. Por eso el mensaje de la palabra de Dios es Cristo en vosotros.
Cuando Cristo mora en usted, usted recibe por amor toda la plenitud divina. Toda la plenitud del cielo. Para que no solamente usted tenga el entendimiento de la palabra de Dios y de la voluntad de su Salvador, sino que usted tenga el poder, tenga el vigor, tenga la certeza de que usted es hijo e hija de Dios, miembro del pueblo de Dios, con una misión, con un propósito, que es reflejar la vida de Cristo en su vida. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Podría hablar más, pero lo quise hacer lo más sencillo posible para que nosotros pudiéramos meditar en la importancia de ser llenos de la presencia de Cristo a través de su Espíritu, para ser fortalecidos como pueblo, como familia, como comunidad, para poder llevar a cabo la voluntad de Dios fielmente, confiando en su palabra y confiando solamente en Él, el cual nos fortalece. Ahora, esto nos lleva a obtener la confirmación de que nosotros somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu habla a nuestro espíritu y nos da el conocimiento y la certeza, la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. Esa es la importancia de conocer y saber quién es el que mora en nosotros. Pero algo aprendí: mostrar la palabra de Dios, la verdad, y que el Espíritu Santo hable a las mentes y los corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser transformados y poder ser llenos del Espíritu Santo. La obra de convencimiento no es mía, no es de usted. La obra de convencimiento es la del Espíritu de Cristo. De llevarlos al entendimiento y a la comprensión de la verdad, para que la persona pueda entregar su vida y clamar al Señor por su necesidad, que es la misma necesidad mía, y yo creo que es la misma necesidad de nosotros: tener la presencia de Cristo en nuestros corazones y poder ser fiel, creyendo solamente en Él y confiando solamente en su palabra, porque la fe nos lleva a creer y creer nos lleva a hacer lealtad a Dios. Por eso Ezequiel 36:27, y pondré un espíritu nuevo sobre vosotros, para que vosotros seáis ¿qué? Fieles a mis mandamientos, fieles a mis estatutos, fieles a mis decretos. ¿Por qué? Porque Él es el que hace el querer como el hacer en nuestras vidas, pero Él desea morar en nosotros para poder hacerlo. Porque si nosotros no permitimos que Él more en nosotros, pues es imposible nosotros llegar a aceptar los cambios que Él desea hacer en la mente y en el corazón de nuestras vidas. Y una de las cosas que yo puedo dar como testimonio es que cuando nosotros podemos ver lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios viene a tener más sentido. Antes le decía una ocasión a Daniel, le decía, es que cuando estudiaba la palabra de Dios la miraba en segunda dimensión y ahora la miro en octava dimensión. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la verdad la trae el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor en nuestras vidas, para que nuestro entendimiento sea abierto y confiemos plenamente en los méritos de Cristo, que murió por mí, para que yo sea lleno de su plenitud, como dice Efesios 3:16 al 19, como dice Colosenses 2:9, como dice Juan, que por gracia nosotros recibimos ¿qué? Su plenitud. Y el Señor desea inundarnos de su presencia como pueblo de Dios, pero principalmente como familia. Como familia. Para que nosotros como familia estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo caminar, en un mismo amor,
en la cual lo podemos mostrar en nuestros hogares, en nuestra familia, con cada uno de nosotros, para que como pueblo de Dios, como familia en Cristo Jesús, como familia de sangre, como familia, podamos mostrar que nosotros confiamos solamente en Cristo y en su palabra, y que nosotros manifestamos la vida que vive en cada uno de nosotros, que es Cristo nuestro Salvador. Y poder dar un testimonio correcto a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que testificar que Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en mí, y Cristo vive en usted, y Cristo vive en ti, pues entonces Cristo vive con todos nosotros, y donde estemos todos nosotros, Cristo está ahí. Y se manifiesta su vida, se manifiesta su poder, se manifiesta su amor, y se manifiesta toda su plenitud en cada uno de nosotros, en cada hogar y en cada acción que nosotros hagamos. Y testificaremos con nuestra vida de que Él es mi Salvador, de que Él es mi Redentor, de que Él es el que intercede por mí, Él es mi sumo sacerdote, el que es el todo, el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Y ustedes se imaginan qué poder podemos obtener como familia, como pueblo de Dios, cuando nosotros permitimos que Él more en nuestra ser? ¿No creen ustedes que hay una gran necesidad de un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas como familia, como pueblo de Dios, en el cual nosotros podemos permitir que Cristo more en nuestro ser? Dios quiere que nosotros podamos clamar al Señor y decirle: Señor, sí, inúndame, lléname de tu plenitud. Ayúdame. Clamar y decir: yo soy nada, yo no sé nada. Cometo muchos errores. No sé hablar. Ahora mucho menos, porque ni inglés ni español. Ahora hablo de repente Spanglish. Así que necesitamos tener ese reavivamiento y esa reforma. Hay mucho que hablar al respecto de esto, pero lo he querido sintetizarlo y hacerlo más sencillo, lo más simple, para que nosotros veamos la urgencia de mi necesidad. Esta es mi necesidad, este es mi testimonio. Cada vez que yo me presento a hablar algo, es el testimonio personal, y yo lo comparto con ustedes. Así que Dios quiera y que nosotros podamos tomar decisiones personales y decisiones las cuales permitan de que Cristo pueda venir a inundar nuestro ser y llenarnos de toda su plenitud. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Señor, gracias te damos por la voluntad que tú tienes hacia nosotros, de que nosotros podamos clamar a ti y poder ser llenos de tu presencia, llenos de tu vida, llenos de tu poder, de tu conocimiento, para que nosotros podamos ser fieles a ti, creyendo en tus méritos y viviendo conforme a tu voluntad. Señor, permite que cada una de las vidas que están aquí puedan ser llenas de tu presencia, y que podamos testificar al mundo de que tú eres nuestro Salvador, de que tú eres nuestro Redentor, y que podamos testificar a través de nuestro testimonio de que tú moras en cada uno de nosotros. Señor, perdona cada una de las ofensas que hayamos hecho en este día hacia ti, Señor. Señor, pero ayúdanos a crecer en ti y tú en cada uno de nosotros, para que podamos caminar junto a ti, obedeciendo tu palabra y siendo fieles y leales a tu voluntad. Gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones, y haz un reavivamiento y una reforma en cada uno de nosotros como familia y como pueblo, Señor, para poder predicar de que tú ya vienes pronto y que tú eres nuestra vida y nuestra salvación. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.